Bien, en esta ocasión hablaremos del plastón apendicular. Como definición podemos decir que va a ser una masa dolorosa localizada en la fosa ilíaca derecha según los cuadrantes de la pared abdominal. Va a ser variante en la evolución de la apendicitis aguda y es causada cuando el apéndice se cubre de tejidos vecinos como intestino, epiplon, etc. Va a englobar también dos términos, que va a ser el flemón apendicular, que va a ser la masa simple, una masa inflamatoria sin pus, y el acceso apendicular, que es cuando esa masa inflamatoria ya va a tener pus. Como había dicho, va a ser el apéndice que va a estar unido a sus tejidos vecinos como el epiplon, asa intestino delgado y el colon. Bien, según su fisiopatología, decimos pues no de que es una variante de la apendicitis aguda porque es una complicación, por decirlo así, ¿no? Bien, esta va a ser cuando el paciente va a tener de problema una apendicitis no tratada. Cuando la apendicitis no es tratada, entonces va a pasar por todas estas fases, ¿no? Hasta llegar a la fase perforada. Una vez de que hay perforación apendicular, puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir una peritonitis apendicular, ¿no? Que viene a ser ya la infección de todo el abdomen, por decirlo así. Y luego tenemos que el plastrón apendicular. Esto se va a dar porque nuestro organismo va a tratar de querer controlar esa peritonitis o esa infección. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Va a impedir la peritonitis formando un plastrón apendicular. O sea, va a hacer de que el apéndice se una con otros tejidos vecinos, ¿no? Y esto se va a dar en el 7 a 10% de los pacientes con perforación apendicular. Bien, la epidemiología es de que se va a dar en el 2 a 7% de los pacientes con apendicitis aguda. Mayor incidencia entre los 7 a los 30 años. Va a haber un mayor compromiso en el sexo masculino y la incidencia es de 263 por cada 100.000 habitantes. El cuadro clínico. El cuadro clínico va a ser una apendicitis aguda, como ya había mencionado, no tratada, de por lo menos de 5 a 7 días. Uno de los signos principales es la masa palpable que se va a encontrar en la fosa ilíaca derecha y que va a tener unos límites mal definidos. No tiene que haber evidencia de peritonitis generalizada, porque como ya había explicado, el organismo ha impedido de que haya una peritonitis generalizada y por eso ha formado el plastrón apendicular. Entonces no tiene que haber peritonitis generalizada. Y el resto del abdomen no va a presentar dolor a la palpación. Otros signos y síntomas: fiebre, vómitos y diarrea. Bien, el diagnóstico se va a dar con el examen físico ya mostrado y el diagnóstico por imagen va a ser ecografía y tomografía computarizada. Bien, acá podemos ver una imagen donde es una tomografía donde vemos una estructura hipodensa. Hipodensa quiere decir que va a haber un patrón líquido, ¿no? Entonces, ese patrón líquido va a corresponder a la pus, o sea, estamos hablando de un absceso apendicular, porque dijimos que el flemón apendicular es la masa, pero sin pus. Ahora, el tratamiento es un punto muy importante que debemos de tomar, ya que es muy controversial. El tratamiento no es definido, no es definitivo y lo va a dar de acuerdo al médico, a su experiencia que cada médico tiene, ¿no? Podemos tener un manejo quirúrgico inmediato,
un manejo conservador con apendicectomía diferida y un manejo totalmente conservador. Entonces, el tratamiento, la pregunta que nos realizamos es si va a ser conservador o quirúrgico inmediato. ¿Cuál es la mejor opción? Bien, entonces si hablamos de un manejo quirúrgico inmediato, vamos a tener complicaciones, así como un manejo conservador con apendicectomía diferida. Cada uno va a tener sus complicaciones. Por ejemplo, el manejo conservador va a tener riesgo de apendicitis recurrentes, de cáncer apendicular, de infecciones, fístulas, de laparotomías para drenar acceso o de drenajes incompletos. Y si hablamos del quirúrgico inmediato, van a haber lesiones de otras vísceras, infecciones, absceso pélvico y tal vez una reintervención quirúrgica. Y en las ventajas es menos tiempo de hospitalización, va a haber prevención de las apendicitis recurrentes y detección temprana de carcinoma apendicular. Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento eh, que, que adquieren los médicos, ¿no? Según muchos casos, normalmente los médicos prefieren optar por un tratamiento conservador con apendicectomía diferida, ya que si nos damos cuenta, pues si bien uno eh, de los riesgos frecuentes es el cáncer apendicular, este es en un mínimo porcentaje que se va a presentar, a diferencia de las complicaciones que va a tener el tratamiento quirúrgico inmediato. Estas lesiones de otras vísceras, infección, acceso pélvico, se va a dar en un 50% de las cirugías inmediatas, del tratamiento quirúrgico inmediato. En cambio, este va a ser, el cáncer que se va a dar es en un mínimo porcentaje. Entonces podemos decir pues que el quirúrgico inmediato tiene una alta mortalidad y es por eso de que los médicos prefieren el tratamiento conservador con apendicectomía diferida, que va a tratar en observación, antibiótico terapia con metronidazol, ampicilina y gentamicina. Y apendicectomía electiva que se va a dar a las 6 y 10 semanas después del tratamiento. Para entender mejor este tratamiento, ya que es muy importante, vamos a ver un caso clínico que nos dice que se derivó al Hospital Base Valdivia un escolar de 8 años y 11 meses de edad por dolor en mi abdomen inferior de 3 semanas de evolución, acompañado de sensación febril no cuantificada, vómito y diarrea. Se diagnosticó un plastón apendicular, optándose por manejo médico. Evolucionó favorablemente dándole de alta. En controles posteriores se planificó una apendicectomía, llevándose a cabo con éxito meses después. La biopsia del apéndice extraído evidenció un carcinoma de apéndice fecal, por lo que se inició el estudio de extensión de neoplasia sin encontrar hallazgos patológicos. O sea, quiere decir de que el carcinoma que encontraron lo encontraron en una etapa temprana y por eso no había metástasis, no encontraron otros hallazgos patológicos. Bien, entonces, pues en el caso presentado se ha optado por un tratamiento médico y apendicectomía diferida, por las ventajas que habíamos nombrado, que es la prevención de la apendicitis recurrente, pero sobre todo la ventaja que presenta este caso clínico, que es la detección temprana de un carcinoma apendicular. Como sabemos, en el caso se detectó de una manera temprana, no ha habido metástasis y por lo tanto es un mejor pronóstico para el paciente. Y así se va a poder evitar el uso de terapias más agresivas. Bueno, así como este caso, hay muchos en los que los médicos prefieren optar por ese tipo de tratamiento. Bueno, eso sería todo respecto a este tema. Gracias.